Gracias, buenas noches, les saluda Luis Querena. Anoche se cerró la temporada regular de las grandes ligas del béisbol y al fin tengo los 4 equipos que van a participar en los Juegos del Comodín. Son 4 equipos en busca de las últimas 2 posiciones rumbo a la postemporada. En Arlington, Texas, los Athletics de Oakland finalmente aseguraron su tercer viaje consecutivo a la postemporada al vencer 4-0 a los Rangers para asegurar el segundo comodín de la Liga Americana. Y en Chicago, los Royals de Kansas City igualmente vencieron a los White Sox en el último juego del capitán Paul Konerko, quien se retiró. Se van a medir en un duelo a todo o nada ante los Athletics. Los Royals ganaron 5 de 7 duelos ante Oakland este año. El ganador se va a enfrentar a los Angels de Los Ángeles. Y el miércoles, en la Nacional, los Giants de San Francisco se miden ante los Pirates. El ganador se va ante los Nationals de Washington. Hoy Mike Redmond firmó extensión de contrato con los Marlins de Miami. Seguirá al frente del club hasta el año 2017. Los Marlins terminaron con 77 victorias. Vamos al fútbol de México. Las Chivas del Guadalajara llevan 6 partidos consecutivos sin poder ganar. Muchos pensaban que iban a despedirse de la mala racha al enfrentarse a Cuauhtémoc Blanco y su escuadra de Puebla, pero empataron a 0 en el cierre de la 10ª fecha del torneo Apertura. Ángel Reina tuvo esta gran oportunidad al cobrar penal, pero el portero desvió el tiro y continuó la sequía en Guadalajara. Ahora las Águilas del América iniciaron la doble jornada de esta semana en la cima del torneo Apertura con 4 puntos de ventaja encima de Monterrey. Miguel Ayun fue el jugador de la decisiva fecha, anotó 4 goles para vencer a Santos en su propia casa. América, 4-1, y esta es para ustedes la imagen del día. Mucha atención al defensa cerca de la portería. Fútbol de Brasil, el defensa trata de desviar, pero el rebote lo envía derechito a la cabeza del compañero que la clava en su propia puerta. Aquí está de nuevo una jugada desafortunada. Por eso es nuestra imagen del día. Díganle adiós a las Chivas USA, equipo que dejará de existir después de sus últimos 4 duelos de la temporada regular. La noticia la confirmó oficialmente la MLS, que aseguró que en 2 años volverán a la competencia con otro nombre y un nuevo dueño. Vamos a Alemania. Denis Kiprato Kimetto rompió el récord del mundo en el maratón en Berlín. Más de 40,000 corredores tomaron las calles representando a 130 países, pero Kimetto corrió la distancia en 2 horas, 2 minutos, 57 segundos, rebajando en 26 segundos la plusmarca que estaba en poder de su compatriota de Kenia, Wilson Kipson. Sensacional. Cerramos con un saludo y a la vez nuestro agradecimiento a los seguidores de los Broncos en Pueblo, que asistieron a la gran fiesta en el parque de Messemer en Pueblo. Miles de personas recibieron autógrafos, se tomaron fotos con las leyendas, mascotas, cheerleaders de los Broncos de Denver. Nelson Galicia, Gabriel Muñoz, su servidor, celebrando con ustedes. Un tremendo gusto en saludar a nuestros televidentes en la gran ciudad de Pueblo. Y recuerden que los Broncos regresan a la acción este domingo al recibir a los Cardinals de Arizona. Esta noche los Raiders despidieron a su técnico y los Chiefs dominaron a los Patriotas 41-14. ¿Qué sucede cada jueves? Los grandes siempre dominados, aplastados. No, sí, parece que este año los favoritos no son tan favoritos. No. Patriotas empezaron con una derrota, ya está la segunda en su calendario. Así que es muy interesante. El día lunes y el día jueves, las grandes sorpresas. Ojalá que no suceda este domingo ante los Cardinals. Bueno, estás diciendo que 7, 8 puntos ganan los Broncos. Exactamente, y están en casa. Tienen que ganar. Vamos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Oye, qué buen disfraz traían ahí en Pueblo, ¿eh? Ahí celebrando con... Sí. Muchas gracias, Luis.